En este video te voy a mostrar cómo desarrollar y verificar un smart contract para nuestros NFTs. Y en este smart contract tenemos funciones como pausar el minteo o hacer el revelado de nuestra colección. Al final de hacer estos pasos vamos a poder ver directamente en OpenSea como tal ya la colección y los NFTs que se vayan minteando. Así que comencemos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de vuelta a su canal de cripto. Este es el tercer video de este curso de NFTs. Sin duda es de las partes más importantes que vamos a estar viendo, y en este video en particular, más que nada, te voy a recomendar que lo veas de principio a fin antes de empezar a hacer los pasos conmigo, porque al momento de estar desarrollando el smart contract, al momento de trabajar con la blockchain, tú sabes que ya no hay vuelta atrás. Las transacciones no se pueden revertir, entonces créeme que no quieres tener ningún error en este paso. Y si llegaste a este video por casualidad, te recomiendo ver el curso desde la serie completa que está aquí arriba, en donde mostramos primeramente las herramientas que necesitamos para crear nuestra colección NFT y después cómo hacer ya directamente toda la colección, así sean 10,000 piezas o las que quieras. Entonces ahí te dejo la lista completa de reproducción y ahora sí vamos a comenzar con el video, no sin antes mencionarte que si quieres tu propio Zombie Lightning, el link va a estar en la descripción. El minteo comienza el 1 de marzo del 2022. Y sin más, vamos a comenzar con este tutorial. Es un poco extenso pero muy interesante. Así como en el video pasado, esta vez vamos a necesitar bajar un archivo y este va a ser para desarrollar nuestro smart contract. El link va a estar en la descripción y te va a llevar a esta página de GitHub en donde tenemos el repositorio. Actualmente únicamente hay 2 archivos, puede que haya más cuando tú veas el video. Busca el que diga NFT Smart Contract, ahí le vas a dar clic, te va a llevar a la siguiente página y aquí es donde tenemos el archivo del código. Para descargarlo tienes que hacer clic sobre este botón verde que dice Code y después en Download Zip. Esto te va a descargar la carpeta comprimida, la guardas donde tú tengas tus demás archivos de tu colección NFT. En mi caso, todos estos archivos que vamos descargando para hacer nuestra colección la tengo aquí en curso NFT, y bueno, ya que lo tengas aquí únicamente lo descomprimes, te va a generar una carpeta como la siguiente y este archivo zip como tal ya lo podemos eliminar. Ahora sí vamos a trabajar sobre esta carpeta y para eso vamos a tener que abrir Visual Studio Code. Aquí ya lo tengo abierto, entonces vamos a abrir este folder, esta carpeta que acabamos de descargar, y de descomprimir nos vamos a ir a la parte que dice File en la barra superior y después vamos a seleccionar Open Folder. Aquí vamos a buscar nuestro archivo, estaba en curso NFT, es el que dice NFT Smart Contract, y ya que seleccionamos la carpeta le damos en Abrir y así es como nos aparecerá en pantalla. Estos son los archivos que contiene el documento que acabamos de descargar. Fíjate que tenemos aquí 2 carpetas, una dice Contract y otra dice Info. En la de Info actualmente no hay nada, pero la dejé ahí porque más adelante la vamos a ocupar. Ahora en donde nos vamos a enfocar es en la que dice Contract. Le voy a dar clic aquí para abrir como tal la carpeta y ver los archivos que contienen, y aquí es donde vamos a tener nuestro Smart Contract. Realmente vamos a tener que cambiar muy poco, así que no te preocupes por nada de eso, ya todo viene escrito. Y al igual que en el video anterior te mencionaba, este contrato lo tenemos disponible gracias a Hashlib. Su canal de YouTube estará en la descripción. Él hace videos en inglés y de él es quien aprendí a hacer este procedimiento, así que nuevamente todos los créditos y el agradecimiento por esto es hacia él. Pero bueno, ahora sí, el archivo de aquí que vamos a seleccionar es el que dice Simple NFT-Flat. Vamos a cliquearlo aquí entonces y nos va a aparecer el siguiente código. Es muy extenso, tiene más de 1300 líneas, pero realmente nosotros nos vamos a enfocar solamente en un pedacito de este código. De hecho, los cambios que vamos a hacer realmente son mínimos aquí. Vamos a buscar las líneas que les comento y ahorita les digo exactamente cuáles van a ser. Las tenemos aquí, es de la 1233 a la 1245. Básicamente esto es lo único que vamos a estar cambiando y simplemente son poquitas cosas, pero en un momento te voy a explicar exactamente qué es lo que vamos a cambiar aquí. Antes de eso vamos a pasar a la siguiente herramienta y esta se va a encontrar dentro de nuestro buscador. Por ejemplo, yo tengo aquí Google Chrome y la herramienta se llama Remix. A través de Remix es que nosotros podemos desarrollar y lanzar un smart contract. Esta es una herramienta muy sencilla de ocupar en realidad y a la vez muy poderosa. Te voy a mostrar entonces qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a dar clic sobre la primera dirección que tenemos aquí. El link va a estar en la descripción. De todas formas es HTTPS, fíjate
muy bien que no sea otra cosa, remix.ethereum.org. Le damos clic aquí entonces y nos va a llevar ahora sí a la página de Remix. Esto es lo que nos va a aparecer, va a tardar unos segundos en cargar y ahorita vamos a ver el dashboard. Entonces aquí ya estamos dentro y esto es lo que nos va a aparecer. Entonces para comenzar nos vamos a fijar en la barra lateral que tenemos aquí a la izquierda y lo que vamos a hacer será dar clic en más para crear nuestro propio espacio de trabajo. Por defecto, cuando tú abres Remix te va a aparecer el siguiente espacio de trabajo, que es el default. Entonces vamos a crear uno propio. Vamos a dar clic en el simbolito este del más y vamos a ponerle un nombre a nuestro espacio de trabajo. Yo aquí le voy a colocar curso NFTs. Perfecto, ya que lo tengo así, voy a dar clic aquí en OK y vas a ver cómo ahora en la barra lateral nos aparecieron estos cambios. Primero que nada, ya estamos dentro de nuestro espacio de trabajo que acabamos de crear. Cuando nosotros creamos este espacio de trabajo, puedes ver que aquí en estas carpetas que tenemos nos aparecieron unos archivos y realmente estos archivos no los vamos a necesitar. Entonces simplemente vamos a seleccionarlos, vamos a dar doble clic o clic derecho si estás en Windows y vamos a borrar cada uno de estos tres archivos que nos aparecieron. Ahí ya borré el primero, aquí estamos borrando el segundo y ahora nos vamos a ir al último. Delete. Ok, perfecto. Ya tenemos entonces esta parte vacía. Muy bien, una vez que ya eliminamos esos archivos, simplemente pues vamos a cerrar estas carpetas como tal y nos vamos a ir a la que dice Contracts. Vamos a seleccionarla y aquí vamos a crear un nuevo archivo dando clic sobre este símbolo de la hoja y vamos a ponerle un nombre. Es recomendable que le pongas aquí el nombre como tal de tu colección. Por ejemplo, yo aquí le voy a poner entonces curso NFTs y la extensión que vamos a poner es .sol porque se crea con el lenguaje de programación Solidity. Entonces, ya que pusimos el nombre de nuestro contrato, oprimimos Enter y ahora como tal se va a abrir este contrato y podemos ver el código que hay dentro de él. Como es nuevo, obviamente no tiene nada. Aquí lo que tenemos que hacer es copiar el código que tenemos dentro de Visual Studio. Así que vamos a regresar entonces a Visual Studio. Vamos a seleccionar todo el código con Control A o Command A. Vamos simplemente a copiarlo con Control C y aquí con Control V vamos a pegarlo. Muy bien, ya aquí lo tenemos. Vamos a buscar las líneas que les había comentado anteriormente. Quedamos que era de la 1235 a la 1245. Aquí es donde nos vamos a enfocar entonces. Voy a hacer esto un poquito más grande para que todos podamos observar perfectamente. Muy bien, ya lo tenemos aquí. Entonces, ahora sí, ¿qué es lo que tenemos que cambiar o que ajustar en esta parte? Primero que nada es el nombre de nuestro contrato y aquí vamos a poner simplemente el mismo nombre que habíamos elegido anteriormente para nuestro contrato, que era curso NFTs. Perfecto, ya tenemos entonces el mismo nombre aquí dentro del contrato y como tal en el archivo. Ahora, lo siguiente que vamos a cambiar es como tal el costo de nuestro NFT. ¿Cuánto va a costar cada NFT? Y para que no te vayas a confundir, el costo que pongas aquí va a aplicarse tanto para Polygon como para Ethereum. Es decir, y para que lo tomes de ejemplo, si ahorita mismo desarrollamos este contrato sobre Ethereum, el costo de cada NFT será de 0.05 Ethereum. Sin embargo, si lo desarrollamos sobre Polygon, el costo sería de 0.05 Matic. ¿Me explico? Entonces, tú aquí vas a poner el costo al que quieres vender tu NFT en la moneda de la cadena de bloques con la que estés trabajando. Ten muy presente eso, es muy importante. En este tutorial específicamente vamos a desarrollar el contrato sobre Polygon y esto simplemente es porque el costo de hacer el desarrollo y el costo por transacción pues obviamente es muchísimo más bajo que hacerlo sobre Ethereum. Pero bueno, si tú lo quieres desarrollar sobre Ethereum, adelante. Únicamente vamos a cambiar una cosita y te lo voy a enseñar más adelante. Así que para el tutorial yo lo voy a poner aquí que cada NFT va a costar un Matic. El siguiente valor que tenemos que cambiar es en la siguiente línea. Y esto es el suministro máximo de NFTs. ¿Cuántos NFTs vamos a vender en total? ¿Cuánto abarca nuestra colección? Y en el tutorial pasado yo desarrollé la colección de 10 NFTs. Entonces eso es lo que voy a poner aquí. Únicamente 10 NFTs es el máximo supply de la colección. Si tú tienes 100, 10,000, los que quieras, pues eso es lo que vas a poner en este parámetro. Ahora lo siguiente es cuánto es el máximo que se puede mintear por vez. Aquí por ejemplo, si mi colección es de 10 NFTs, pues a mí me interesa que lo máximo que se pueda mintear por transacción sea por ejemplo de 12 NFTs y no más. Entonces este es un valor que tú puedes ir cambiando dependiendo de lo grande o pequeña que sea tu colección. Tú seleccionas aquí la cantidad que quieras.
La siguiente línea es para poner en pausa el contrato. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tú desarrollas el contrato hoy pero quieres que la venta pública empiece en un mes, lo que necesitas es tener en pausa tu contrato para que nadie pueda mintear el NFT hasta que tú lo decidas. Por lo que si quieres que sea así, que esté en pausa tu contrato hasta el momento que quieras cambiarlo, aquí tienes que dejarlo como true. Si quieres que desde el momento que desarrolles el contrato ya se pueda mintear, aquí le pones false. Y la última, sin duda, una función muy interesante ahora con los NFTs, y es la parte del revelado. Estoy 100% seguro que ya lo has visto en OpenSea. Cuando sale una colección, la gente puede mintear su NFT, sin embargo, no saben realmente lo que contiene. Es un misterio hasta que el dueño del contrato decide revelar los NFTs. Y entonces ya puedes ver qué es lo que te tocó, si tuviste suerte, si te tocó algo raro o no. Esto lo vamos a hacer con esta función que tenemos aquí. Por defecto yo te la dejé como false y eso significa que no van a estar revelados los NFTs, van a estar ocultos. Por supuesto, esto en cualquier momento cuando tú desarrolles el contrato lo puedes cambiar de false a true para hacer el revelado y te voy a explicar dónde es que lo tienes que hacer. Perfecto, entonces ya que tenemos eso, lo siguiente que haremos será fijarnos en la barra lateral que tenemos y aquí si te das cuenta hay estas tres opciones. Vamos a checar esta de en medio, vamos a darle clic ahí y nos va a aparecer lo siguiente. Aquí es donde vamos a tener la versión del compilador. Asegúrate que tengas la misma que yo, que es 0.8.7. Aquí la puedes seleccionar, hay un montón, tú seleccionas esta que te digo. En lenguaje vas a tener aquí Solidity y después en EVM versión Compiler Default. Más abajo asegúrate de tener estas dos opciones activas, Autocompile y Enable Optimization. Voy a seleccionarla yo también aquí. Muy bien, ya que tenemos seleccionado eso, aquí puedes ver que empieza a cargar este circulito y una vez que termine nos va a aparecer aquí una palomita en verde. Eso quiere decir que ya está todo bien. Perfecto, ahora nos vamos a ir al último iconito que teníamos aquí en la barra y aquí nos encontramos con lo siguiente. Para este paso asegúrate de tener desbloqueada tu billetera de MetaMask en la cuenta en la que quieres desarrollar tu Smart Contract. Yo aquí tengo ya abierta mi billetera y aquí vamos a ocupar dos cosas. Vamos a necesitar agregar tanto la red de Polygon, si es que por casualidad no la tienes, la red de Polygon, la mainnet y también la red de prueba, la Testnet Mumbai. Y si tú no tienes agregada alguna de estas dos, aquí abajo en la descripción del video te voy a dejar el siguiente enlace que te va a llevar a la página de Chainlist. Aquí es donde podemos agregar las redes a nuestra billetera. Para eso tenemos que tener desbloqueada ya la billetera y darle clic aquí en conectar. A mí ya se me conectó y lo único que tenemos que hacer aquí es buscar Polygon. Nos van a aparecer estas dos opciones. El primer recuadro que tenemos aquí casi al centro de la pantalla es el de la red principal de Polygon y el que tenemos aquí a la derecha es la red de prueba Mumbai. Para hacerlo únicamente tienes que dar clic aquí en Add to MetaMask y ya se te va a agregar directamente a la billetera. Es así de sencillo, ya no tienes que preocuparte por nada en absoluto. Ahora simplemente tienes que entrar a tu billetera y seleccionar esta red. Primero vamos a trabajar sobre la red de prueba, la Testnet Mumbai. Te vas entonces aquí arriba, seleccionas como tal la red y ya te va a aparecer lo siguiente. No vas a tener fondos y esto es otra parte importante. Necesitas tener fondos para hacer estas pruebas. Estos fondos obviamente son de pruebas, es dinero ficticio, pero necesitas conseguirlos de algún lado. Entonces te voy a dejar también en la descripción del video el siguiente link que te va a llevar a una faucet de Polygon. Aquí puedes solicitar fondos completamente gratis y realmente la forma de ocuparla es muy sencilla. Otra vez abres tu billetera, copias como tal tu dirección, la pegas de este lado, aquí en donde dice Wallet Address, la pegas, te aseguras tener seleccionada aquí la red Mumbai y el token que sea Matic Token. Una vez que tienes esto, das clic en Submit y te va a aparecer lo siguiente, te van a regalar un Matic y lo único que tienes que hacer es dar clic donde dice Confirm, te va a aparecer lo siguiente y en cuestión de 1 o 2 minutos vas a ver ese saldo reflejado en tu billetera. Es muy sencillo de ocupar realmente y puedes solicitar estos fondos las veces que quieras. Por ejemplo, voy a cerrar aquí esa ventana y le voy a dar clic en Submit de nuevo. Únicamente hay que esperar unos segundos. Mira, voy a dar clic en Confirm y aquí me aparece que la transacción falló y que me tengo que esperar 34 segundos únicamente para intentarlo de nuevo. Si yo le doy Try Again, ahora vas a ver que únicamente necesito 24 y así consecutivamente. Puedes pedir tantos fondos como tú necesites. Ahora, ya que hicimos esto, únicamente esperamos un poquito
vamos a abrir nuestra billetera y ver si estos fondos ya se acreditaron en nuestra cuenta. Perfecto, como puedes ver ahora ya tenemos más saldo en Matic. Y en lo que se acreditan estos fondos vamos a ver una parte también bastante importante en este proceso del desarrollo del Smart Contract. Como ya te había mencionado, cuando tú tienes tu colección sin revelar todavía, como tal en OpenSea vas a ver que tienes un NFT pero no vas a saber cuál, y esto también hay que configurarlo. Para esto vamos a crear una imagen nueva y un archivo JSON que nos va a mostrar que tenemos un NFT sin revelar. Entonces para hacer eso, aquí yo me voy a regresar a la carpeta del curso, en Art Engine, que es la carpeta que ocupamos la vez pasada, en Build, que es donde estaban mis imágenes, y aquí yo adicionalmente creé una imagen que le puse Hidden, que es digamos un NFT oculto. Básicamente esto es lo que hay en esta imagen y esto es lo que en teoría nos va a aparecer en OpenSea. Y bueno, en este punto tengo que mencionarte que yo al lanzar la colección como tal no conseguí que se viera esta imagen. Lo que me aparece es esto, que el contenido aún no está disponible, pero de cualquier forma hay que configurarlo porque es un dato que tenemos que meter en el contrato. Así que vamos a hacer eso. Voy a cerrar aquí la vista previa y vamos a regresar a Visual Studio. Vamos a cerrar ya esta carpeta que de momento no la vamos a ocupar, simplemente le damos aquí en Close Folder y ahora nuevamente en File vamos a dar clic en Open Folder y vamos a buscar la que teníamos antes, es decir, la carpeta de Art Engine que vimos en el video pasado. La tengo aquí en cursos NFTs, Art Engine, le voy a dar clic en abrir y aquí es donde tenemos como tal nuestra colección de NFTs completa. Bueno, para este me voy a regresar aquí al folder y vamos a crear dos nuevas carpetas. A una le vamos a llamar curso NFTs-Image-Hidden. Perfecto, y en esta carpeta vamos a colocar esta imagen. Ahora vamos a crear una nueva carpeta y a esta le vamos a poner curso NFTs metadata-hidden. Perfecto. Y aquí es donde vamos a hacer el archivo JSON para esa imagen. Para hacerlo simplemente vamos a regresar a Visual Studio Code y si te das cuenta ya nos aparecen estas dos carpetas que acabamos de crear. Vamos a abrir entonces la de metadata, vamos a dar clic derecho o doble clic si estás en Mac y vamos a poner New File. A este archivo lo vamos a llamar hidden.json, oprimimos Enter y ya tenemos como tal nuestro archivo. Ahora, ¿qué va a llevar este archivo? Aquí vamos a copiar solo algunas partes de la metadata de las imágenes de nuestra colección. Entonces vamos a abrir la carpeta JSON y vamos a seleccionar por ejemplo el archivo número 1. De hecho únicamente vamos a ocupar bien poquitas cosas, pero bueno, yo aquí voy a copiar todo como tal, lo voy a pegar en mi nuevo archivo y básicamente vamos a borrar todo esto y vamos a dejar nada más unas poquitas cosas. Voy a borrar todas estas líneas y únicamente dejo estas tres. Es importante borrar esta última coma y ya tenemos esto listo. Aquí lo que vas a colocar es el nombre que quieres que se vea de ese NFT que aún no sabes qué es lo que contiene. Por ejemplo, le voy a dejar aquí curso NFT y le voy a poner Secret Content. Después en la descripción le voy a poner, no sé, para no hacerlo muy complicado, le voy a poner aún no sabes qué contiene, o más bien qué NFT te tocó. Nada más porque me parece divertido que esté eso así. Entonces ya que lo tenemos, vamos a dar clic aquí en File, vamos a guardar estos cambios que realizamos y ahora vamos a tener que cargar esta nueva imagen y este nuevo JSON a la plataforma de Piñata, que es donde tenemos nuestras imágenes. Entonces vamos a abrir nuestra cuenta de Piñata como lo dijimos en el video pasado y aquí simplemente vamos a cargar los archivos al igual que en el video anterior. Oprimimos en Upload, después en Folder, después seleccionamos como tal nuestro folder, nos vamos aquí a la carpeta que necesitamos, que en este caso está en Art Engine, Build y aquí tenemos nuestras dos carpetas. Lo primero que tenemos que hacer es cargar la imagen. Muy bien, entonces vamos a seleccionar aquí la carpeta que tiene la imagen, vamos a dar clic en cargar, vamos a decirle que sí, cargar, y vamos a ponerle un nombre, vamos a llamarla igual que nuestra carpeta. De hecho voy a copiar como tal todo esto, me voy a regresar aquí y voy a pegar el nombre. Perfecto, le voy a dar clic en Upload y listo, ya nos aparece aquí nuestra nueva carpeta. Lo que tenemos que hacer ahora es copiar esta dirección. Vamos a dar clic sobre el iconito este, ya se nos copió, vamos a regresar a Visual Studio Code
y aquí donde dice IPFS vamos a sustituir esto por la dirección que acabamos de copiar. Pegamos aquí y además de pegar eso vamos a tener que cambiar este último parámetro. Para esto vamos a regresar otra vez a Piñata, vamos a abrir nuestra carpeta y vamos a abrir nuestra imagen ahora. Aquí entonces esto es lo que vamos a tener que copiar. De hecho, como tal, aquí podríamos copiar por completo todo esto último de la dirección y pegarlo en nuestro archivo en Visual Studio Code. Vamos a hacer eso mejor para evitar errores. Vamos a poner aquí esto, control V, pegamos y ya tenemos todo listo. Ahora sí podemos guardar nuevamente los cambios. Quizá le quito este espacio nada más para que se vea estéticamente un poquito más agradable para mí. Guardo nuevamente y ahora sí vamos a cargar este archivo JSON a Piñata. Voy a cerrar esta parte, vamos a hacer clic nuevamente en Upload, voy a dar clic en Folder. Vamos a seleccionar nuestro folder. Muy bien, ya aquí lo tengo y esta vez pues es el de metadata. Voy a copiar como tal el nombre del folder. Doy clic en cargar, nuevamente aquí en cargar y le colocamos el nombre. Perfecto, ahora hacemos clic en Upload, esperamos a que se cargue y listo. Esto es obviamente muy rápido, nada más es un archivo y está muy ligero. Entonces ya tenemos esa parte lista. Ahora sí, vamos a regresar a Remix y aquí vamos a pasar como tal a lanzar nuestro contrato. Mucho ojo con esta parte en particular. Vamos a tener que tener abierta ya nuestra billetera con nuestros fondos que ya le agregamos anteriormente. Asegúrate de tener aquí Polygon Test Mumbai y ahora nos vamos a dirigir a la barra lateral que tenemos aquí, en donde lo primero que tenemos que hacer será cambiar esta parte. Vamos a seleccionar la que dice Injected Web 3. Damos clic aquí. Si te das cuenta pasaron dos cosas aquí. Primero, aquí en la parte de Account nos aparece nuestra dirección de nuestra billetera. De hecho lo puedes corroborar, asegúrate de que te aparezca tu dirección como tal. Si te das cuenta son idénticas, 0xF4b es lo primero que aparece y lo último es 6fe6. 6fe6, perfecto. Lo siguiente en que nos fijaremos es el número de la network con la que vamos a estar trabajando. Si te das cuenta, la testnet de Mumbai tiene el número 80001 y aquí básicamente es donde está la clave si quieres tú desarrollar tu contrato sobre Polygon o sobre Ethereum. Al momento de tú cambiar la red de tu billetera, esta parte se va a actualizar y es en esa red en donde vas a lanzar tu contrato. Por ejemplo, ahora mismo estamos en la testnet Mumbai de Polygon y si yo cambio a la mainnet de Polygon, sobre esta red estaríamos desarrollando el contrato y esta ya es la red real de Polygon. En este caso el ID de la network es la 137. Si por ejemplo desarrolláramos esto sobre la red principal de Ethereum, vemos que su ID es el 1. Entonces es muy importante saber esto al momento de ya desarrollar el contrato. Asegúrate de tener la red correcta. Así que vamos a volver nosotros a la red de prueba de Polygon. Confirmamos que nos aparezca el 80001 y otra cosa que podrás observar aquí es que después de la dirección de tu billetera aparece entre paréntesis el saldo que tienes como tal en tu cuenta y esto es en la moneda de la red. Ahora mismo puedes ver que yo tengo 2.29 Matic. Perfecto, voy a hacer esto un poquito más pequeño y ahora nos vamos a fijar en lo siguiente. Bajando aquí un poco llegamos a la parte que dice Contract. Aquí es donde vas a tener que seleccionar como tal tu contrato. Vamos a dar clic aquí, nos van a aparecer todos estos, pero vamos a buscar el nuestro. Si recuerdas yo le había puesto aquí curso NFTs, voy a seleccionarlo entonces y ahora más abajo me aparece lo siguiente, Deployed y después esto. Aquí por último tengo yo una flechita, le voy a dar clic ahí y nos van a salir estos 4 valores. ¿Qué vamos a escribir aquí? Primero que nada el nombre de tu contrato. ¿Cómo quieres que se llame? En este caso pues le voy a poner curso NFTs, así como tal se va a llamar el contrato. Siguiente, ¿cuál va a ser el símbolo de este contrato? Y así como Bitcoin su símbolo es BTC o Ethereum su símbolo es ETH, tu contrato también necesita un símbolo. ¿Cómo le vas a poner? Por ejemplo, pues yo le voy a poner CNFT, que es de curso NFT, está un poco feo, pero bueno, así lo voy a dejar. Siguiente, y esta parte es bien importante, Base URI. ¿Qué vamos a poner aquí? Primero, tienes que tener mucho cuidado de no equivocarte en lo que vayas a escribir aquí. Para eso, yo me fui al buscador, escribí OpenSea IPFS Docs, me aparece este enlace, te lo voy a dejar en la descripción del video. Y aquí en este enlace vamos a ir a la parte de hasta abajo, lo último que hay en el documento como tal, y quiero copiar esta parte.
únicamente para tener claro que no estoy cometiendo ningún error. Voy a copiar IPFS diagonal diagonal. Voy a hacer entonces control C, voy a ir a remix, voy a pegar esto, control V, acá abajo también control V, y ya que tengo eso voy a regresar aquí a piñata y voy a seleccionar el enlace de mis imágenes de mi colección de NFTs. Y tenemos aquí estos 4 archivos, ¿no? El primero es de la metadata oculta, el segundo es de la imagen oculta, el tercero aquí es de la metadata como tal de la colección y el último es de las imágenes de la colección. Lo primero que voy a ocupar aquí es la metadata de las imágenes como tal de la colección. Para eso voy a copiar entonces el enlace que tenemos aquí a la derecha. De hecho voy a agrandar esto para que veas cuando se copia. Voy a darle clic nuevamente y ya nos aparece aquí en verde que se copió. Voy a regresar a remix y voy a pegarlo en este tercer recuadro. Control V y ya se pega. Adicionalmente aquí necesito agregar un slash, es muy importante agregarlo. Perfecto, ahí ya está agregado, ya tengo como tal toda la dirección. De hecho, por ejemplo, lo que podrías hacer es copiar un slash de aquí abajo para que no te vayas a equivocar de ninguna forma. Te vas al final de esta dirección y simplemente lo pegas. Muy bien, ya tenemos esto. Ahora abajo, ¿qué va? En este caso lo que tenemos que hacer será copiar lo siguiente. Vamos a regresarnos a piñata y ahora vamos a copiar la metadata de la imagen que estará cuando nuestra colección aún no esté revelada. Vamos entonces a metadata hidden, le damos clic ahí. Ahora vamos a abrir el archivo JSON que tenemos y abrimos este archivo porque en realidad lo que necesitamos esta vez es copiar todo esto, todo lo último que aparece hasta esta sección que es justito después del IPFS slash. Entonces vamos a copiar eso, control C, vamos a regresarnos y aquí vamos a pegarlo. Entonces solo para confirmar, en el cuarto recuadro sí necesitamos copiar todo esto y en el tercero únicamente la dirección y al último un slash. Muy bien, asegúrate de no cometer aquí ningún error, es bastante importante. Ahora, ya que tenemos todo esto, lo siguiente será dar clic aquí en este botón porque vamos a necesitar copiar, digamos, todos estos valores que ya tenemos puestos en nuestro contrato porque nos va a dar una serie de números que vamos a ocupar cuando queramos verificar nuestro contrato. Así que ya que no le vamos a hacer ningún cambio a este contrato, ya que tenemos todo listo, vamos a dar clic aquí. Esto ya se va a copiar, vamos a regresar a Visual Studio Code, voy a cerrar este folder que tenía antes porque el que vamos a ocupar es el nuevo, el que descargamos hoy. Voy a dar clic en Close Folder, ya que se cerró, ahora nuevamente File, arriba en la barra superior. Voy a dar clic en Open Folder, voy a buscar mi documento, el que descargamos hoy, como ya te había dicho, NFT Smart Contract. Vamos a dar clic en abrir y ahora sí vamos a ocupar la otra carpeta que te comenté en un inicio. Voy a cerrar aquí este archivo, voy a cerrar la carpeta y me voy a ir a la que dice Info. Aquí voy a dar doble clic o clic derecho, New File, y le voy a poner aquí Polygon-testnet. Oprimo Enter, ya aquí tenemos como tal nuestro archivo. Voy a oprimir Control V y se nos van a pegar esta serie de números. Ahora vamos a guardar, vamos a File, guardar y listo. Podemos de hecho cerrar este archivo, podemos volverlo a abrir y vas a ver que ahora nos va a aparecer de la siguiente forma. Todos estos números contienen la información de nuestro contrato, por eso es muy importante copiarlos porque los vamos a ocupar para verificarlo. Así que hasta este punto todo bien. Y ya estando en este punto vamos a lanzar nuestro Smart Contract. Vamos a regresar aquí a Remix. Voy a hacer esto un poquito más pequeño para que todos podamos observar perfectamente todo lo que está ocurriendo aquí. Y entonces aquí me voy a asegurar nuevamente estar en la red correcta, que sea mi billetera la que está conectada en este punto, y vamos a dar clic en el botón amarillo o naranja que dice Transact. Tienes que asegurarte de que todo en este punto ya esté bien porque ya vamos a lanzar el contrato. Muy bien, vamos a dar clic entonces ahí. Voy a tener que confirmar esta transacción en MetaMask. Me va a aparecer lo siguiente. Aquí vamos a confirmar la transacción. Perfecto, y ya aquí abajo nos va a aparecer como pendiente. Vamos a esperar a que se confirme la transacción. Perfecto, ya se confirmó. Eso quiere decir que ya lanzamos nuestro contrato en la red de prueba de Polygon. Tú incluso puedes ver la transacción aquí directamente en MetaMask y puedes asegurarte de que todo ya quedó. Aquí si abro mi billetera y me voy a la parte de actividad, ya vas a ver que dice implementación de contrato. Excelente, voy a cerrar la billetera y ahora aquí en Remix, en la barra lateral nuevamente, pero en la parte de hasta abajo, podrás ver lo siguiente. Aquí vamos a ver ya nuestro contrato lanzado.
Si le damos clic a esta flechita, nos van a aparecer las siguientes opciones y eso quiere decir que ya tenemos implementado el contrato. Lo primero que tenemos que hacer aquí, una vez que ya lo lanzamos, será copiar como tal la dirección del contrato y esa la podemos encontrar en esta parte. Vamos a dar clic sobre este iconito para copiarlo, vamos a regresar a Visual Studio Code. Aquí vamos a dar unos espacios, unos 3 espacios, vamos a dar control V y esta es la dirección del contrato que acabamos de desarrollar. Vamos a guardar este archivo, perfecto. Vamos a regresar ahora sí a Remix y vamos a ver estas funciones nuevas que tenemos ahora. Entre las cosas que tienes que saber aquí es que todas estas funciones que están de color naranja, cuando tú las llegues a ocupar, van a generar un costo, un fee por transacción, porque estás escribiendo sobre la blockchain. Si bajamos un poco, vas a ver estas otras funciones que son de llamada, que cuando tú las oprimas no van a generar ningún costo por transacción. Yo aquí podría checar si la colección ya se ha revelado o no al dar clic en este botón. Le voy a picar, me va a aparecer lo siguiente, que estoy llamando a esta acción o a esta función más bien, y aquí me va a aparecer que se encuentra como false, es decir, no está revelado todavía. Si yo doy clic aquí en pause me va a decir que se encuentra como true, es decir, el contrato se encuentra en pausa actualmente. Nadie podría interactuar con él ahora mismo. Y como tal, aquí puedes ver diferentes funciones, pero te voy a enseñar específicamente las que vamos a ocupar. Y lo primero que vamos a hacer aquí para ver que todo esté correctamente sería como tal quitarle la pausa al contrato para comenzar a interactuar con él. Vamos a subir en esta parte, en la barra lateral, hasta la parte que dice pause. Y aquí para quitarle la pausa lo que tenemos que escribir es false. Si recuerdas en nuestro código, aquí de hecho en esta sección, el valor que ahorita tiene es true, porque es verdad que está pausado. Así que vamos a escribir de este lado false. Vamos a dar clic sobre el botón naranja. Vamos a aprobar esta transacción porque estamos escribiendo sobre la blockchain. Damos clic aquí en confirmar. Perfecto, y ya nos aparece nuevamente que se aprobó la transacción. Si regresamos aquí a la parte de abajo y hacemos la consulta nuevamente, vamos a ver que ahora el estado es false. Así que ya está habilitado nuestro contrato, ya podemos interactuar con él. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a mintear un NFT, ¿no? Para eso vamos a regresar a la parte de arriba y aquí tenemos el botón para mintear. Vamos a escribir el monto o la cantidad de NFTs que queremos mintear. Recuerda que tenemos un monto máximo de 12 y el total de nuestros NFTs son 10. Aquí vamos a crear nada más uno. Voy a escribir aquí 1 y vamos a darle en mint. Vamos nuevamente a aprobar la transacción. Confirmamos. Esperamos nada más aquí abajo a que nos aparezca la aprobación y listo, ya quedó la transacción. Eso quiere decir que ya mintiamos un NFT. De hecho, si copiamos aquí la dirección de nuestro contrato, nos vamos a MetaMask, damos clic aquí en Import Token, pegamos el contrato, automáticamente nos va a aparecer nuestro símbolo y el número de decimales lo vamos a poner 0, damos clic en agregar, importar tokens y aquí como tal ya vas a poder ver tus tokens NFT que tienes en tu cuenta. En este momento acabamos de mintear uno y ya nos aparece aquí, ya tenemos un NFT y si te das cuenta aquí únicamente pagamos la transacción, no pagamos como tal el costo del NFT y eso es porque nosotros somos los que desarrollamos el contrato, de modo que para los demás no aplican. Cuando alguien quiera mintear su propio NFT va a tener que pagar el costo de ese NFT más la transacción. Así que espero que todo esté muy claro hasta este punto. Algunas cosas importantes que tengo que mencionarte son, primero que nada, este botón que dice Renunce, tienes que tener mucho cuidado con él, aléjate de él porque si le das clic ahí y apruebas la transacción vas a renunciar a la propiedad del contrato y una vez que tú hagas eso no vas a poder cobrar el dinero que ganes por las ventas de tus NFTs. Haz de cuenta que cuando alguien te compra, ese dinero que se cobra al cliente o al comprador se queda almacenado en el contrato y después tú siendo el dueño del contrato lo que puedes hacer es venir y retirar ese dinero. Así que si tú no eres dueño del contrato no puedes retirar ese dinero, ten mucho cuidado ahí. Y ya que abordamos el tema del retiro, cómo hacer el retiro del dinero que tengamos en nuestro contrato por las ventas que hayamos tenido. Si queremos retirar entonces nuevamente vamos a ir a la barra lateral y aquí vamos a buscar la función que dice Withdraw. Cuando tú oprimas este botón y apruebes la transacción, automáticamente vas a retirar los fondos que hay en el contrato. Como ya te mencionaba, esto únicamente lo va a poder hacer el dueño del contrato. Es así de simple. Ahora, por ejemplo, podemos hacer aquí algunas
algunas consultas en esta parte, pero bueno, para no confundirnos voy a dejar la pantalla tal cual como estaba y vamos a poder consultar cosas como la siguiente: máximo supply. ¿Cuánto es el máximo supply que tenemos en nuestra colección? 10 unidades. ¿Cuál es el nombre de la colección? Curso NFT. ¿Quién es el dueño de esta colección? Aquí aparece nuestra dirección. ¿Cuál es el costo? Esto nos aparece, si no me equivoco, en Gwei. ¿Qué más tenemos por aquí? El símbolo del token, CNFT en este caso, y entre otras cosas que aquí tenemos para consultar. La verdad es que está bastante completo. Como siempre, muchas gracias a Hashlips. Entonces, ya nosotros somos dueños de un NFT. ¿Cómo podemos ver ese NFT? Y aquí viene algo bien interesante. Una vez que tú minteas un NFT, la plataforma OpenSea puede leer eso. Como tal, OpenSea ya sabe que desarrollaste un smart contract para un token NFT RC721 y ya te lo puede mostrar si le dices cuál es la dirección de tu contrato o incluso si le das el nombre como tal de tu colección. Por ejemplo, si yo me regreso aquí a Visual Studio Code y copio esta dirección, voy a dar control C. Vamos a abrir OpenSea. Recuerda que ahorita mismo estamos en la red de prueba, entonces no vamos a entrar como tal a OpenSea.io, sino que vamos a dar clic aquí y vamos a entrar a la testnet de OpenSea. Aquí es donde vamos a poder ver nuestra colección. Y primero que nada, antes de que se me olvide, de hecho desde aquí directamente lo podemos checar. A la derecha, en la parte superior, vemos nuestro perfil. Si damos clic a nuestro perfil, aquí ya nos debería de estar apareciendo nuestro NFT. Y si te das cuenta, de hecho funcionó. Aquí podemos ver la imagen oculta de nuestro NFT. No sé por qué cuando yo desarrollé mi contrato simplemente no aparecía, pero aquí la tenemos. Estos otros son unos que yo hice de prueba cuando desarrollé mi propia colección, pero como tal ahora tenemos aquí el que acabamos de crear. Voy a darle clic y vamos a poder ver aquí nuestra imagen oculta, el título de esta imagen que le pusimos curso NFT Secret Content, y si nos vamos a la parte de la descripción, aquí tenemos aún no sabes qué NFT te tocó. Es impresionante, esto ya se hizo de forma completamente automática. De hecho, si te das cuenta, aquí arriba ya nos aparece como tal nuestra colección de NFTs, ya dice curso NFTs. Vamos a darle clic a ver si nos deja abrirlo y efectivamente aquí ya lo tenemos, la colección completa de NFTs. En este caso únicamente hay uno porque solo minteamos uno, pero aquí todos los que se vayan minteando nos van a estar apareciendo. Esto es impresionante, ya tenemos aquí la colección creada de forma automática. Esto está impresionante de verdad. Ya de hecho aquí, como nosotros somos los dueños de esta colección, podemos modificar la imagen, el banner, los links que tenemos, y todo eso lo podemos hacer si damos clic en este lapicito que tenemos aquí arriba a la derecha que dice Edit. Voy a dar clic ahí, me va a llevar aquí a MetaMask y tengo que firmar nada más esta solicitud para entrar. Voy a dar clic aquí en firmar y eso ya me da acceso a editar mi colección. Aquí podemos poner nuestro logo, nuestro banner, podemos modificar incluso el nombre de la colección como tal. Podemos agregarle la categoría, podemos agregarle enlaces, podemos, importante aquí, agregar el porcentaje que queremos en cuanto a las regalías de NFTs. Puede ir desde el 0 hasta el 10. Y esto quiere decir que después, si alguien vende su NFT, por ejemplo, ponle tú a $10, tú de regalías, si le pusieras aquí 10, te tocaría el 10% de esa venta, es decir, te tocaría $1. Así que es muy importante esta sección. Una vez que elijas el porcentaje de tu regalía, aquí abajo vas a pegar tu dirección de tu billetera. Por ejemplo, aquí nada más tendríamos que ir a MetaMask, tenemos que dar clic aquí en copiar la dirección y aquí control V para pegarla. Así que ya esta parte como tal ya quedaría. Nada más eliges aquí la forma en la que se van a mostrar tus NFTs. Tenemos estas tres opciones. Si tienes algún colaborador, aquí lo añades. Si no, únicamente se queda como que tú eres el único creador de la colección. Das clic en guardar cambios y listo. Eso sería todo. Está increíble. Todo se creó de forma automática. Todo funciona perfectamente como tiene que. Ahora, ya que vimos todo esto, voy a regresar como tal a la colección. Así es como se ve actualmente. No tenemos todavía configurado nada de lo que les enseñé de la imagen del banner, pero ya tenemos aquí el NFT, el único ítem que hay minteado en la colección. Ahora vamos a hacer el review para ver cuál fue ese NFT que creamos. Vamos a regresar a Remix, vamos a buscar la función de review, aquí la tenemos, vamos a darle clic, vamos a confirmar esta transacción, esperamos a que se nos confirme, aquí nos va a aparecer otra vez el iconito el verde, ya se nos confirmó la transacción y a esto hay que darle unos minutos, pero ya como tal el revelado ya está, ya podemos saber cuál es el NFT que nos tocó. Vamos a bajar un poquito aquí y si vamos a la función de review para consultar el estado, voy a dar clic aquí
y ves que ya nos aparece en True. Por cierto, esta es una opción que no se puede revertir. Una vez que tú hagas el review, ya no lo vas a poder deshacer. Ten muy presente esto. Entonces, vamos a regresar al OpenSea de pruebas en donde tenemos actualmente la colección que acabamos de desarrollar. Vamos a dar clic a nuestro NFT. Para ver cuál nos tocó, vamos a dar clic sobre esta ruedita que dice Refresh Metadata. Nos aparece este mensaje acá abajo y hay que esperar un poco a que OpenSea consiga nuevamente estos datos. Tú puedes ir recargando la página e ir viendo cuando ya te aparezca como tal tu NFT. De hecho, te vas a dar cuenta, puede que la imagen tarde un poco en cargar, pero cuando ya quede listo te vas a dar cuenta porque aquí el nombre del NFT va a cambiar. También acá abajo te va a aparecer la descripción diferente y te van a aparecer todos los atributos que tiene tu NFT. Entonces vamos a darle un poco de tiempo y mientras te voy diciendo cómo desarrollarlo ya como tal sobre la red real. Entonces, para hacer esto en la red de verdad, vamos a regresar aquí a Remix, vamos a subir en esta parte y aquí lo único que tenemos que cambiar será en nuestra billetera. Nos vamos a ir directamente a la red real, ya sea que lo quieras desarrollar sobre Ethereum o sobre Polygon. Tú seleccionas aquí la red que tú quieras. En este caso pues yo lo voy a hacer sobre la Polygon Mainnet. Vamos a darle clic aquí. Estamos ya ahora sí dentro de nuestra cuenta de adeveras. De hecho ya podemos ver aquí que se nos puso el ID de la red real, que es la 137. Podemos ver ahí nuestra dirección, podemos ver ahí nuestro saldo y aquí nuevamente lo que tenemos que hacer primero que nada es copiar esto. Voy a hacer clic en este símbolo, ya aquí me aparece que está copiado. Vamos a regresar a Visual Studio Code, vamos a crear aquí en info un nuevo archivo y esta vez le voy a poner Polygon-mainnet. Perfecto, ahora en este archivo voy a pegar esos datos, voy nuevamente a guardar estos cambios, voy a cerrar esto también, voy a abrir nuevamente Polygon Mainnet para verlo de esta forma, me voy a ir hasta abajo y en lo último voy a poner unos espacios. Creo que ya sabes en este punto para qué. Como ya te imaginarás, aquí también vamos a poner nuestro contrato. Entonces vamos a regresar, vamos a dar clic en Transact. Vamos a confirmar esta transacción aquí en MetaMask. Recuerda, esto ya es en la red real. Vamos a dar clic en confirmar. Muy bien, aquí ya se está creando nuestro contrato. Vamos a esperar nada más a que se confirme como tal la transacción. Y listo, voilà. Ya tenemos implementado nuestro contrato en la red real de Polygon. Ahora vamos a bajar un poquito más en la barra y vamos a copiar nuestro contrato. Este es el nuevo contrato. Este es el contrato que acabamos de lanzar sobre la red real. Vamos a regresar a Visual Studio Code. Vamos a pegar este contrato, que de hecho yo no me di cuenta, pero si te fijas, esta dirección de contrato es la misma que teníamos anteriormente. Eso quiere decir que este contrato que copié es de nuestro desarrollo sobre la red de pruebas. Vamos a regresar a Remix y voy a minimizar esta parte. Sí, si te das cuenta, aquí tenemos dos diferentes contratos. Este primero fue el de la red de pruebas. El último que desarrollamos está hasta abajo. Aquí tenemos el de la verdad. Vamos a ver, vamos a copiar ahora sí. Regresamos aquí a Visual Studio Code. Voy a cerrar el testnet y aquí en mainnet voy a sustituir este contrato. Ahora sí, este es el bueno. Vamos a guardar los cambios. Save, ya tenemos todo asegurado aquí y vamos a hacer dos cosas adicionales. Primero vamos a copiar como tal todo el contrato, todo, control A, control C, regresamos a Visual Studio Code, vamos a crear en info un nuevo archivo que se va a llamar Polygon-contract, ahí estamos, vamos a pegar aquí como tal todo el contrato. Nuevamente, esto es para evitar cualquier posible error. Vamos a guardar este archivo o estos cambios, mejor dicho, y lo siguiente será regresar a Remix, pero esta vez irnos a la parte de aquí en medio, la que tiene la palomita verde. Voy a picarle ahí, después aquí abajo en donde dice contract, voy a seleccionar mi contrato que es curso NFTs y aquí hasta abajo hay un iconito que dice AVI. Vamos a darle clic ahí y se nos va a copiar un archivo. Vamos a regresar a Visual Studio Code y vamos a crear un nuevo documento. A este le voy a poner avi-contract. Perfecto. Voy a seleccionar mi archivo, voy a pegar entonces eso que acabo de copiar y voy a guardar los cambios. Es muy importante esta parte porque todo esto que estamos guardando nos va a servir para verificar nuestro contrato dentro del explorador de bloques de Polygon, así que asegúrate de copiar todos estos datos. Y ya una vez que los tengamos, lo siguiente que vamos a hacer es ir aquí a nuestro MetaMask, vamos a dar clic sobre estos tres puntitos, después View Account in Explorer y nos va a abrir Polygon
Polygon Scan. Aquí vamos a pegar nuestro contrato, lo teníamos guardado en Visual Studio Code, en Polygon Mainnet, y aquí hasta abajo está nuestro contrato. Vamos a copiarlo. Vamos a regresar a Polygon Scan y vamos a pegarlo aquí. Ya nos aparece, le damos clic acá. Ya estando aquí dentro de nuestro contrato, nos vamos a ir aquí a la parte de abajo y vamos a seleccionar la pestaña que dice Contract. Una vez que le demos clic, nos va a aparecer lo siguiente y tenemos que seleccionar esta parte que dice Verify and Publish. Voy a darle clic ahí y me va a llevar a la siguiente ventana. Aquí en Polygon Scan tú tienes que hacer una cuenta. Es muy sencilla, nada más pones tu nombre, tu correo, una contraseña y poco más. Entonces, una vez que tengas tu cuenta, vas a hacer login con tu nombre de usuario y tu contraseña. Voy a hacer clic entonces en login y ahora sí vamos a entrar a esta ventana. Aquí es donde vamos a verificar nuestro contrato. Directamente aquí vamos a tener la dirección de nuestro contrato y si no, pues la pegas en este punto. Después en la siguiente parte dice que seleccionemos el tipo de compilador. Vamos a dar clic aquí y vamos a seleccionar Solidity. Perfecto. Más abajo en el tercer campo vamos a seleccionar la versión del compilador. Si te acuerdas, aquí en Remix tenemos la versión del compilador en esta sección, es 0.8.7. Vamos a regresar a Polygon Scan y vamos a seleccionar entonces 0.8.7. Aquí la tenemos y por último vamos a seleccionar el tipo de licencia que ocupamos. Si regresamos nuevamente a Remix y a nuestro contrato subimos del todo, vamos a poder encontrar el tipo de licencia que ocupa. Aquí la tenemos, License, y es MIT. Vamos a regresar entonces a Polygon Scan, vamos a seleccionar aquí y vamos a buscar MIT. Aquí la tenemos, la selecciono, ya tenemos todo listo, vamos a dar clic en Continue. Perfecto, nos va a llevar a la siguiente ventana y ahora tenemos estas opciones. Estas como tal ya nos aparecen por defecto con los valores que le pusimos anteriormente, solo que esta vez aquí tenemos un parámetro que dice Optimization. Si recuerdas, aquí en Remix nosotros tenemos esta opción seleccionada, Enable Optimization. Entonces vamos a regresar a Polygon Scan y aquí le vamos a poner que sí lo tenemos activo. Más abajo vamos a tener que escribir el código completo de nuestro contrato. Para eso es que lo pegamos aquí en Visual Studio Code. Vamos a abrir entonces el código completo del contrato, el que pegamos hace ratito. Vamos a seleccionar todo, lo copiamos, regresamos a Polygon Scan y lo pegamos tal cual. Lo siguiente sería ir aquí a la parte del constructor. Vamos a seleccionar todo esto, lo borramos y vamos a regresar a Visual Studio Code. Esta vez al archivo de Polygon Mainnet. Aquí donde copiamos todos estos números, vamos a necesitar una parte de este código. ¿Cuál es esa parte? Vamos a ir a la parte final del código y vamos a copiar desde el último dígito que tengamos aquí hasta el primer cero que podemos ver aquí. Si te das cuenta, está todo el código y después empiezan un montón de ceros. Bueno, desde el primero hasta lo último del código. Voy a ponerle entonces Control C. Voy a regresar aquí a Polygon Scan, Control V y ya tenemos esa parte lista. Ahora, ya que tenemos eso listo, vamos a seleccionar aquí que no somos un robot, porque pues no somos un robot, y vamos a darle clic en Verify and Publish. Ahí está cargando, hay que esperar un poquito a que termine de cargar. Esto realmente no tarda mucho. Perfecto, aquí ya terminó de cargar, vamos a ver qué es lo que nos dice. Excelente, aquí ya podemos ver este mensaje y dice que ya se verificó nuestro contrato. Excelente, excelente, todo perfecto hasta este punto. Ya tenemos todo listo, Entonces, por ejemplo, si ahora agarramos nuestro contrato, vamos a darle clic aquí, ya directamente nos aparece nuestro contrato. Esto nos va a llevar a esta parte y si te das cuenta, aquí ya hay algunos cambios importantes. Primero que nada, vas a ver que ya nos aparece aquí esta parte, cursos NFT seguido del símbolo. Y entonces, aparte de eso, si te das cuenta, aquí en donde dice contract ya aparece una palomita y es porque ya está verificado el contrato. Y ahora lo que podemos hacer es nuevamente dar clic en contract y ya nos va a aparecer lo siguiente. Aparte de code, tenemos aquí read y write para escribir y para leer dentro de este contrato. Por supuesto, para escribir algo únicamente puede hacerlo el dueño del contrato, en este caso nosotros. De modo que ahora podemos escribir en este contrato tanto en Remix como directamente en Polygon Scan. Esto funciona igual si desarrollaste sobre Ethereum. Entonces desde aquí vamos a poder hacer el review, desde aquí vamos a poder consultar los NFTs que se vayan mintiendo, desde aquí vamos a poder hacer el retiro del dinero que tengamos almacenado en el contrato inteligente y para hacer eso únicamente tienes que dar clic aquí en donde dice
dice Connect to Web 3.0, eso te va a conectar a tu billetera. Vamos a seleccionar aquí MetaMask, vamos a dar clic en aceptar y listo, ya nos conectamos. Ahora, si queremos hacer un retiro desde aquí, vamos a irnos más abajo, más abajo, más abajo, más abajo a la parte de Withdraw, y esa la tenemos por aquí, y desde aquí es que vamos a poder retirar. Si tú quieres retirar desde aquí, si te das cuenta, aquí nos aparece que escribamos algo, pero en Remix no nos salía que escribiéramos nada. Si buscamos aquí la parte de retiro, no nos salía que escribiéramos nada. La única diferencia de hacer el retiro desde aquí y no desde Remix es que tenemos que escribir 0, porque esto es como si mandáramos algún fondo al contrato y después retiremos. Entonces, en este caso, este es un retiro, no queremos mandar nada, queremos retirar, vamos a mandar 0. Muy bien, entonces, digamos, si ya tuvieras alguna cantidad aquí y quieres retirar, escribes 0, escribes aquí en Write, te va a llevar a confirmes una transacción en MetaMask y ya aquí directamente tú confirmarías la transacción. En este momento pues no hay nada almacenado en el contrato, entonces básicamente no se puede hacer. Entonces esto lo podría hacer hasta que tenga algo en este contrato. Voy a dar clic aquí en rechazar. Y bueno, básicamente así es como se hace. Ya tenemos entonces nuestro contrato deployado o lanzado sobre la red que queremos, que en este caso fue Polygon Scan, y ya tenemos el contrato verificado. Ahora, por último, voy a cerrar aquí esta pestaña de Polygon Scan. Estamos nuevamente en nuestra colección, vamos a cambiar de red a la red de Polygon Testnet, nada más para que no nos aparezca este mensaje. Perfecto, ya estamos aquí, Polygon Testnet Mumbai. Y ahora sí, vamos a ver si ya se hizo el review de nuestro token que lanzamos de prueba. Voy a dar clic aquí en Refresh Metadata, vamos a recargar la página y ya nos debería estar apareciendo aquí. Perfectísimo, como tal, nuestro NFT que nos tocó. Si te puedes dar cuenta, ya el título cambió aquí, ya dice curso NFT número 1. La imagen, vamos a ver si ya la cargó. Perfecto, ahí está nuestro NFT número 1. Aquí tenemos la descripción. Describe tu colección NFT, eso es lo que le habíamos puesto en el video pasado. Y ahora, si te puedes dar cuenta, aquí ya tenemos las propiedades de nuestro NFT. Recuerda que yo te había dicho que lo separaras con guión bajo, pues aquí ya aparece como tal, como si fuera un espacio. Excelente, excelente. Esto está increíble. Entonces ya tenemos desarrollado nuestro contrato, ya tenemos nuestra colección en OpenSea. Recuerda conseguir tu propio Zombie Lightning. Y por último te voy a dar un tip. Si tú quieres hacer todo desde Remix, los retiros, el minteo de algún NFT, si a ti se te hace más fácil trabajar en Remix que directamente en Polygon Scan, lo que tienes que hacer, si por alguna razón cerraste esta pestaña y ya no tienes acceso a tu contrato desde aquí, por ejemplo, voy a cerrar yo aquí esta pestaña, voy a dar clic en abandonar y voy a buscar nuevamente Remix. Seguramente se quedó como tal guardado tu archivo, pero si no fuera el caso, por ejemplo, aquí, a ver, vamos a ver, me abrió curso NFT, pero si me voy a la parte de contratos, bueno, aquí como tal está todo mi archivo. Si no estuviera mi archivo, lo que tengo que hacer es pegar aquí nuevamente todo el código. Recuerda que ya lo copiamos aquí en Visual Studio Code, completamente el código. Entonces lo que tendré que hacer es copiarlo aquí, pegarlo en Remix y después en esta parte me voy a ir aquí al segundo iconito en esta barra. Vamos a esperar a que se compile, vamos a poner aquí nuevamente Enable Optimization, vamos a poner lo mismo que anteriormente aquí en nuestro contrato. Aquí en la última casilla vamos a seleccionar Injected Web 3, aquí en Contract vamos a seleccionar nuestro contrato y aquí en la dirección vamos a pegar como tal la dirección de nuestro contrato. Esa estaba de este lado, aquí abajo la tenemos, vamos a copiarla. Nos regresamos a Remix, vamos a pegarla. Ojo, no toques esto. Si tocas esto vas a crear nuevamente otro contrato diferente. No le vayas a apretar aquí en Deploy. Vamos a regresarnos aquí abajo, vamos a pegarlo y vamos a poner Add Address. Una vez que hagamos clic, si te puedes dar cuenta, ya nos apareció esto aquí abajito. Vamos a seleccionarlo y ya nuevamente tenemos acceso a todas estas funciones del contrato. Entonces ya sabes, no te preocupes. Por favor, muéstrame tus creaciones en los en vivos lunes, miércoles y viernes. Y recuerda que en nuestro próximo video vamos a ver cómo crear nuestro propio sitio web en donde la gente va a poder directamente mintear sus NFTs. Así que te veo allá.